Bendiciones, familia morada de Dios y amigos que nos escuchan en este momento. Gracias a Dios por su palabra. Quiero orar antes de meditar. Amante Dios, te damos gracias. Te ruego, mi Dios, que toques a cada uno de los que escuchan este mensaje, Señor. La gloria siempre será tuya, Señor. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 4, verso 17. Y dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pablo está haciendo aquí una comparación entre el pueblo gentil cristiano y el pueblo gentil no cristiano. ¿Y cuál es el anhelo de Dios? Pablo está diciendo, pues quiero y requiero en el Señor que no debemos andar como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué dice Efesios capítulo 1, verso 4? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Ese es el propósito de Dios. La palabra santo es apartado para Dios. Y ese es el propósito del Señor, el tener una comunión con esa nueva creación que Él pide cómo debemos ser, que haya una diferencia entre los hijos de luz y los hijos de las tinieblas. Y añade, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Cuando habla del entendimiento entenebrecido, eso quiere decir entendimiento en tinieblas, vacío, con corrupción. Si tiene el entendimiento con tales cosas, prácticamente está ajeno de las cosas de Dios y más está lleno de las cosas de este mundo, de la vanidad que este mundo ha copado su mente. Y Dios está diciendo que debemos ser diferentes a ellos. ¿Qué nos dice Colosenses capítulo 3, verso 7? Ahí nos declara qué es lo que está andando en la mente de esas personas. Y nos dice, en las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Y dice el Señor allí, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Mas antes no obedecíamos las palabras de Dios, mas ahora obedecemos. Somos hijos de obediencia. ¿Por qué? Porque la luz de la palabra nos ha enseñado, y al entrar la luz ha sacado toda tiniebla de corrupción de nuestras vidas. Añade la palabra del Señor y nos habla, dice, cuando dice entendimiento entenebrecido. En Romanos capítulo 12, capítulo 1, verso 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Ahora no solamente la mente, sino que el corazón está totalmente ajeno, oscurecido por la maldad, el pecado. Y cuando vemos lo que dice en Romanos capítulo 12, verso 1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que si nos presentamos a Dios, tiene que haber una gran diferencia, porque Él es santo. Si no tenemos tales cualidades, no podemos estar en la presencia de Dios, porque nos vamos a sentir mal. Dios es santo, 3 veces santo. Y el que no ande en esa situación, pues no podrá resistir esa presencia de Dios.
Añade inclusive en el verso 2, no os conforméis a este siglo. Está diciendo que lo que nos presenta este mundo no nos debe dejar a nosotros conformes. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Está claro lo que nos dice la palabra del Señor. Transformación, transformaos. Es algo que tiene que generar, haciendo la diferencia de algo. Es como cuando un transformador recibe voltaje en alta tensión y la transforma en baja tensión. Y esa energía en baja tensión es la que ocupan las multitudes de las personas que están conectados a ese transformador. Igual, Dios nos pone a nosotros como transformadores. Recibimos el poder de lo alto. La verdadera transformación en nuestras vidas es a través de lo que Dios ha hecho el cambio, a través de ese poder de Dios en nuestras vidas por su Espíritu Santo. Y sigue añadiendo la palabra del Señor, que una vez que la persona pierde toda sensibilidad, ¿por qué? Si no tiene a Dios, prácticamente está metido en sus propios razonamientos. Se entregan a la lascivia para cometer actos con avidez de toda clase de impureza. Cuando habla lascivia es apetitos sexuales desmedidos. No hay control, no hay nada que el hombre allí pueda decir, o no tiene conocimiento de las cosas de lo alto, de Dios. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él os dio a vosotros vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos está diciendo que si nosotros fuimos escogidos de antes de la fundación del mundo, a pesar de lo que el mundo iba a afectar las vidas de muchas personas del mundo entero por el pecado, dice la palabra del Señor que Él nos dio vida. ¡Qué maravilloso! Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, se hace claro lo que dice Efesios capítulo 1, verso 4, que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para que andemos santamente, que vivamos piadosamente. Dice, y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha. ¡Qué maravilloso! Y sigue diciendo la palabra del Señor. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. Toda la persona que ha escuchado de Cristo y le ha abierto su corazón, dice la palabra del Señor, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Comienza un trabajo tan importante del Espíritu Santo de adentro hacia afuera. Lo que ninguna institución humana ha podido cambiar el hombre. Cuando entra la palabra, por el Espíritu Santo de Dios, comienza a hacer esa persona un alejamiento de lo que más antes hacía. Si practicaba el pecado, ahora dejó de practicar. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo lo impide ahora. Uno se da cuenta que lo que practicábamos antes, ahora nos avergonzamos de ese pecado. ¿Por qué? Antes andábamos muertos, mas ahora tenemos vida. Dice la palabra de Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Una mente vacía es un taller de Satanás. Está llena, viciado de deseos engañosos, de corrupción, de pecado, de podredumbre, a la cual Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Lo que nos quiere decir a nosotros que si Él odia el pecado, nosotros también debemos odiar el pecado.
porque esa es la nueva naturaleza que Dios ha dado a los que le aman. Dice 1 Pedro capítulo 2, verso 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Lo que muchas veces predomina en las personas es malicia. Y el Señor lo primero que está diciendo es desechando toda malicia. Y habla Efesios capítulo 4, verso 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vean, el Señor nos pide que andemos en el espíritu, porque andando en el espíritu somos en verdad nueva criatura con las cosas de arriba, ya no con las cosas de abajo. Lo que el mundo da, corrupción, mas las cosas de arriba son santas y puras. Si más antes usted y yo no alabábamos al Señor, ahora como cristianos hay un cántico nuevo en nuestros labios, hay un gozo perenne que lo hace saltar, porque hay vida eterna en usted. Dice Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Vestidos del hombre nuevo. Y eso es lo que el Señor quiere. Tanto usted, querido amigo, y tú, querido hermano, que eres un hombre nuevo. El Señor está diciendo, vestidos de ese hombre, creado según Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, para que andemos santamente y sin mancha delante de Él, aquí en la tierra, y muy pronto allá arriba en el cielo, juntamente con Dios. Que el Señor te bendiga ricamente.